Voy a presentar al doctor Álvaro Antonio Pérez, quien es vicepresidente de la academia, miembro fundador, fue una de las personas que empujó para que este proyecto se pudiera llevar a cabo desde el principio. Ah, Él es médico mentira. cirujano de la Universidad de San Carlos, es psiquiatra, laboró en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hizo un posgrado universitario en enfermedades bipolares en la Universidad de Favaloro. Actualmente es vicepresidente de la Academia de Medicina de Sueño. Ha auditado más de 300 citas, ha publicado más de 300, ha tenido más de 300 publicaciones, 8 libros, y ha participado al menos en 11 capítulos. Yo creo que muchos de nosotros cuando vemos esta imagen nos acordamos de aquella película de los Jedis, de la Guerra de las Galaxias, y es más o menos lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, hay un grupo de seres, de bacterias, con las que tenemos una relación simbiótica, y esta relación nos beneficia tanto a nosotros como a ellos, y esta es precisamente la microbiota que está con nosotros desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Obviamente la idea no es mía, es un artículo que salió publicado donde hacían un parangón entre el rol que desempeña el eje intestino, microbiota, intestino y cerebro con la fuerza de los Jedis en el ámbito de la neuropsiquiatría. Comenzamos a hablar de la microbiota en realidad no hace mucho tiempo, empezamos a encontrar su importancia, empezamos a tratar de entenderla desde principios del siglo XX, es decir, una gran cantidad de microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, virus, etcétera, 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 que coexisten en todo el cuerpo. Intestino, piel, pulmones, cavidad bucal, la flora bacteriana vaginal, en fin, están en todo el cuerpo y estas bacterias que nos colonizan, pues no solo están ocupando un espacio, están produciendo una serie de mediadores químicos, están produciendo transmisores, tienen una gran cantidad de funciones que vamos a ver más adelante. Es más, forman parte, no me va a dejar mentir por acá el doctor Eddie, forman parte de nuestro genoma, constituyen parte, han aportado al genoma y contienen más información que nuestro propio genoma, ya cuando nos juntamos con todo esto. Hay cierto grado de confusión hoy en día entre lo que es microbiota y microbioma. De hecho, a veces los usamos sin establecer ningún tipo de diferencia. Ya, en realidad la microbiota se refiere a todos los microorganismos vivos que se encuentran en un entorno definido. La microbiota oral, la microbiota vaginal, la pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el microbioma son no solo los gérmenes, sino que sus productos, toda la parte esta que está alrededor, de hecho, todo ese microcosmos, ya es lo que se llama microbioma. Entonces, para que cuando adelante en la charla diferenciemos entre microbiota y microbioma, sepamos pues bien de dónde estamos parados. El microbiota o la microbiota tiene composiciones diferentes dependiendo de la parte del cuerpo a la que nos estemos refiriendo. No van a ser las mismas bacterias o la misma proporción de bacterias que tenemos por ejemplo, con las que tenemos en el intestino, o las que tenemos en el tracto respiratorio, con las que hay a nivel vaginal. Es decir, en cada parte del cuerpo hay diferentes bacterias y hay diferentes concentraciones de estas bacterias, que son las que precisamente nos ayudan a mantener ese homeostasis, ese equilibrio que nos ayuda a la salud. De todas las microbiotas, la que se considera más importante hoy en día
es la microbiota intestinal por varias razones, y tal vez la más importante es porque ahí en ese microambiente es donde se están elaborando muchos de los neurotransmisores que está usando el cerebro día a día, que viajan desde el intestino hacia el cerebro a través del nervio vago, y pues sirven en la comunicación interneuronal, está involucrado en lo que es la depresión, la ansiedad, una gran cantidad de situaciones y sobre todo los trastornos del sueño. La microbiota en sí tiene una serie de funciones. La cicatrización de heridas es muy importante, la estimulación de la respuesta inmune, la forma en que se estimula la respuesta inmune es increíble, es fabulosa, la producción de vitaminas, de neurotransmisores, etc. También interviene e influye en aspectos relacionados con la conducta, con la cognición, en la fermentación de los alimentos y en la protección contra patógenos, es decir, son gérmenes con los que nos llevamos bien, que están ocupando un espacio que si los quitamos, nos va a ocupar un germen con el que posiblemente no nos vamos a llevar del todo bien. Hay 6 filos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria y Verrucomicrobia, y los más importantes son los bacterioidetes y los Firmicutes. Dentro de los hongos, los más estudiados de la microbiota son Cándida, Saccharomyces, Malassezia y Cladosporium. Además, hay fagos, hay arqueas, hay virus, y de las arqueas tal vez la más importante es la Methanobrevibacter smithii. ¿Ya? Ok. Gracias al desarrollo de las neuroimágenes, pudimos empezar a comprender cuáles eran las funciones que desempeñaba la microbiota en el mantenimiento del equilibrio o de la homeostasis en el cuerpo. Ya estas nos ayudaron pues a darnos cuenta de que había algo más allá que no estábamos considerando, que influía en nuestro bienestar o en nuestro malestar. Ya poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esta pues es una relación bidireccional. Ya por un lado, por ejemplo, cuando hablamos de la microbiota intestinal, la extensión intestinal va a activar vías claves en el cerebro, y estas vías van a estar involucradas en el movimiento de los intestinos, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable o colon irritable, como le decimos la mayoría. De cualquier forma que lo queramos ver, es un factor regulador clave, ya no solo a nivel intestinal, sino que de toda la economía. Hay una serie de factores que contribuyen a que se mantenga un equilibrio sano entre la microbiota y el resto del cuerpo. Muchos son obvios, como el ejercicio, la dieta, pero el estado anímico también es importante, el ambiente, el entorno en el que vivimos, el uso de drogas, el tipo de parto que tuvimos, por ejemplo, es diferente la microbiota que tienen los bebés si nacen por cesárea a si nacen por un parto por vía vaginal, ¿no? Es decir, son factores que son importantes y que van a determinar la calidad y el equilibrio que debería de existir entre la microbiota y el organismo. La dieta hoy en día es muy importante, sobre todo en nuestro medio, donde estamos viviendo una epidemia o una nueva pandemia de obesidad, ya no de coronavirus, sino que de obesidad, y esa dieta pues donde estamos comiendo comida demasiado industrializada, muchos carbohidratos, mucha comida chatarra, etcétera, etcétera, termina afectando totalmente a la microbiota. En términos generales, la dieta rica en grasa va a favorecer una serie de cambios a nivel de la microbiota intestinal, y cambios fisiológicos en el cerebro, incluso de la descendencia. Se ha observado que los hijos de madres
que tienen dietas ricas en grasas van a tener menos neuronas inmunoreactivas a la oxitocina a nivel del hipotálamo. También se ha observado que los déficits sociales observados en la descendencia están relacionados con cambios que se dan a nivel de la microbiota intestinal y muchos de estos cambios se pueden revertir compartiendo la vivienda con hijos que viven en hogares donde tienen una dieta más adecuada, donde la dieta es más regular. ¿Ya? La relación entre microbiota y cognición, vamos a verla más adelante, afecta directamente nuestra capacidad cognitiva, afecta directamente también nuestro estado anímico, puede ser fuente de ansiedad, puede ser fuente de depresión y también modifica todos aquellos comportamientos que están relacionados con la satisfacción, con la búsqueda de placer. En términos generales se han propuesto una serie de vías para intentar explicar cómo es que se está dando la comunicación dentro de este eje microbiota intestino-cerebro y cuando pasa la señal a lo largo del eje se asume que existe una interrelación o una interacción entre el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo controla en gran medida las funciones del tracto gastrointestinal, como los movimientos del intestino, la producción de moco, y está formado por una red de ganglios, de nervios que integran la comunicación entre el intestino y el cerebro. Además, lleva las señales del sistema nervioso central al intestino y es el responsable de procesar todo lo que es la información visceral y desencadena respuestas neuronales tanto en el intestino, provocando cambios fisiológicos y favoreciendo pues la relación entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso entérico. Todos los microbios que tenemos en el tracto gastrointestinal van a afectar de una u otra forma esta interrelación a través de la producción de una serie de metabolitos entre los que encontramos el triptófano, la serotonina, el GABA, catecolaminas, etc. Es decir, como centro de producción molecular es muy importante la microbiota y muchas de estas moléculas nos van a servir para favorecer o para no favorecer la transmisión a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Hay algunos efectos o algunas instancias como que podrían modificarse por vagotomía, por ejemplo, a nivel de los nervios mesentéricos y en esto pues se ha encontrado un rol muy importante de lo que es el lactobacillus rhamnosus. Ya de hecho estos lactobacilos ayudan incluso a modificar la conducta en ratas que han sido vagotomizadas, es decir, cuando se les han quitado el nervio vago, pues también influyen y modifican ese comportamiento. Además, por ser uno de los principales centros donde se produce serotonina en humano, la microbiota intestinal se relaciona con la producción de serotonina y la activación de los receptores. Y por eso hay algunos antagonistas de la serotonina que van a afectar esta microbiota o la actividad del sistema nervioso entérico. Léase los antidepresivos, estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son muy populares, muchos se recetan, pero cuando buscamos la evidencia que ampare si funciona o no funciona, solo encontramos evidencia proporcionada
por la industria farmacéutica, pocos estudios fuera de la industria nos dicen si funcionan los antidepresivos. También la microbiota intestinal se comunica a través del eje hipotalámico pituitario adrenal, ya que es el que coordina las respuestas al estrés. Ya las señales que se generan en este eje se van a distribuir por todo el cuerpo y afectan a la microbiota intestinal. Los pacientes con problemas intestinales derivados de cambios en esta microbiota van a tener una respuesta exagerada a la hormona adrenocorticotrófica, ya en la forma en que esta responde a la liberación de corticotropina. Hay una serie de factores internos y externos que van a influir modulando el eje intestino, microbiota y huésped, incluida la genética, el nivel socioeconómico, la dieta, los medicamentos, los factores ambientales. Por ejemplo, hay algunos estudios con el uso de antibióticos, por ejemplo, cuál es el impacto del uso de los antibióticos sobre la microbiota y cuánto se va a tardar en recuperarse esa microbiota después de un tratamiento con antibióticos, cómo se está modificando. En fin, hay una serie de aspectos que a veces están ahí, pero no estamos viendo la importancia y la relevancia verdadera que tienen. La genética, la epigenética son esenciales para entender de la mejor manera esta relación entre lo que es el cerebro y la salud intestinal y la salud física en general. Cada día nos enfrentamos a un número creciente de estudios sobre la relación entre genética, la genética del huésped y la microbiota. Es decir, en algunos momentos hemos llegado, al menos yo lo he pasado por esas situaciones, momentos en que pienso que al final casi todo es genético, ¿va? Porque tiene mucho que ver en todo, pero desafortunadamente tampoco podemos reducirlo todo a la genética. Ya tiene un rol muy importante, pero hay otros aspectos que también hay que considerar. Y en ese sentido, en esta interacción entre la microbiota y el huésped, es muy importante la modulación del ácido ribonucleico sobre todo lo que es el ARN mensajero, el microARN, que en algunas regiones del cerebro se va a desregular, sobre todo en lo que es la corteza prefrontal y la amígdala. La microbiota ayuda a regular la expresión del microARN y del ARN mensajero en el hipocampo. Y la dieta es un factor crítico que ayuda en ese sentido a modular este eje, sobre todo las dietas ricas en grasa y productos animales, que van a cambiar positivamente la composición de la microbiota. Es decir, estas dietas de tipo mediterráneo, dietas que se están usando mucho hoy en día. Se ha observado en modelos animales con dieta alta en grasa, muestran disminución en los niveles de bacteroidetes y elevación en los niveles de proteobacteria y firmicutes. La dieta mediterránea, por ejemplo, disminuye la aparición de una serie de trastornos neurovegetativos, ya enfermedades psiquiátricas, cáncer, depresión, enfermedades cerebrovascular o cardiovasculares. Igual pasa hoy en día con la dieta cetogénica, una dieta rica en grasas y pobre en carbohidratos, que obliga a consumir la reserva de la grasa corporal. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué diablos tiene que ver todo esto con el sueño? En realidad, todo esto está muy relacionado con el sueño porque evolutivamente nosotros fuimos aprendiendo de los periodos estos en los cuales había escasez y abundancia en la casa, y esa transición entre cazadores y recolectores fue modificando mucho el acervo genético que tenemos en la actualidad. Y este tipo de alimentación pues va a resultar de beneficio. Pasen adelante, que hay sillas. Va a resultar de beneficio para nuestro cuerpo.
Esto va a provocar cambios, la dieta cetogénicos en la composición del intestino, inhibe la apoptosis a nivel de enfermedades neurodegenerativas, elevando las cetonas, los cuerpos cetónicos y mejorando la actividad mitocondrial. Los niveles de aquemancia para bacterioides, Trichacea y Suterela son más elevados en ratones con dieta cetogénica, y se ha observado que los ratones con este tipo de dieta tienen menos riesgo, menos chance de desarrollar episodios convulsivos. Es decir, está mejor protegidos contra las convulsiones epilépticas, y de hecho, hoy en día una de las tendencias que se está usando como coadyuvante de los tratamientos para la epilepsia es el tipo de dieta, ¿no? Las modificaciones de dieta. Los medicamentos, obviamente, sobre todo los antibióticos, modifican el eje a nivel el eje de la microbiota del intestino y el cerebro, y hay una serie de fármacos que también pueden producir cambios, como los laxantes osmóticos, las hormonas, los antihistamínicos, la benzodiazepina, los antidepresivos, los inhibidores de la bomba de protones, es decir, una gran cantidad de medicamentos que pueden modificar nuestra flora bacteriana, ¿ya? También gracias al desarrollo de diferentes estudios hemos encontrado que los medicamentos que se usan también en psiquiatría, sobre todo los medicamentos que usamos en la actualidad, tienen también actividad que modifica la microbiota, y un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los antidepresivos serotoninérgicos, que tienen efecto contra gram negativos y gram positivos. Es decir, es muy susceptible, y el equilibrio es bien delicado el que tenemos que tener. Con respecto al sistema inmune, pues estimula tanto la respuesta innata como las adaptativas, ¿ya? Y además estos efectos sobre el tipo de respuesta, sobre la respuesta celular, están mediados también por inmunoglobulina A, por ejemplo, que la recibe el niño después del nacimiento a través de la leche materna, pero también tiene un rol muy importante en ayudar a conservar este equilibrio junto con la autofagia, los inflamasomas, etc. Esta inmunoglobulina A puede formar complejos con diferentes bacterias comensales, y ayuda a favorecer una relación más equilibrada entre la microbiota y el cuerpo, disminuyendo o modificando lo que es la respuesta inflamatoria. Sabemos que la parte esta de la respuesta inmunológica en esencia es inflamatoria, y hablando de la microbiota intestinal, la inflamación lo que va a hacer es modificar la permeabilidad intestinal, favorecer el desarrollo de bacterias que no son convenientes, y modificar todo este intercambio de líquidos a nivel del intestino. Ya esta respuesta inmune es importante para mantener una microbiota saludable y un equilibrio inmunológico adecuado. Okay. Además de las moléculas heterogéneas, la microbiota puede inducir una respuesta inmune, y este es el ejemplo que le ponía de la diferencia entre una microbiota intestinal sana y una enferma. Vemos la proliferación de bacterias que no son saludables tenerlas en el intestino, y la forma en la que se va a modificar la barrera celular intestinal, permitiendo un intercambio no solo de líquidos, sino que de solutos y de bacterias, que va a resultar en una serie de situaciones que nos pueden meter en problemas serios.
Este sistema inmune pues, ha mantenido una relación muy estrecha con la microbiota del momento en que, desde la parte evolutiva, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, cuando nos fuimos alejando de los animales y convirtiéndonos más en niños, pero es más en humanos. Pero es más importante, por ejemplo, en el momento del nacer, cuando el niño se expone a la microbiota materna, a la flora bacteriana vaginal, y esto empieza ya la colonización bacteriana del recién nacido. ¿Ya? Esto se va a ver enriquecido posteriormente con la lactancia materna, que le va a aportar no solo nutrientes, sino que inmunoglobulina A, ¿ya? Que también le ayuda. Además, se ha observado que los niños que nacen por vía vaginal tienen menos riesgo de desarrollar alergias, de desarrollar asma y otras enfermedades que los niños que nacen por vía de cesárea. Precisamente por las bacterias que los colonizan. ¿Ya? Poco a poco, esta diferencia en el sistema inmune se va a ir desapareciendo y alrededor del año ya el niño va a tener una flora bacteriana muy similar a la del adulto. Hoy cada vez se le está dando cada vez más importancia al rol de la flora bacteriana y de hecho en algunas instancias, en algunas patologías ya se está usando, por ejemplo, lo que es el trasplante de heces como parte del tratamiento en algunos casos de depresión, en algunas enfermedades psiquiátricas que en mi rollo. Pero me imagino que también en otras especialidades habrán campos de aplicación donde un donante va a ayudar a que una persona con una flora bacteriana disbiótica pues tenga una mejor calidad de vida. ¿Ya? Entonces la leche, como les decía, no solo aporta nutrientes, sino que también inmunoglobulina A, que refuerza la respuesta inmunológica del bebé, sobre todo en ese primer año de vida, protegiéndolo de diversos patógenos. Es importante también la microbiota que tenemos en la cavidad bucal. Ya es muy diferente, por ejemplo, antes pensábamos que eran las mismas bacterias que hay en la boca que las que hay en el intestino. Sabemos que hay diferencias, en primer lugar, porque las bacterias que tenemos en la boca se han ido o han tenido que aprender a sobrevivir en un lugar donde las corrientes de líquidos son altas. Ya tienen mayor adherencia que otras bacterias, porque si no, con la saliva, con todos se lavan, se van. Ya, y tenemos dos tipos de gérmenes, los que están en el epitelio, no sé si puede llamarse epitelio dental, y el otro epitelio blando que va los tejidos blandos de la boca, que también van a servir para que sean colonizados por bacterias. Ya hay más o menos unas 50 especies que se han catalogado en la boca y de las cuales se han encontrado aproximadamente 1000 subespecies de bacterias diferentes que son necesarias para mantener una salud bucal adecuada. ¿Ya? Igual que las otras microbiotas, pues son comunidades altamente organizadas, muy complejas, ¿ya? Y que cuando se rompe ese equilibrio, pues vamos a tener problemas relacionados con la salud del lugar donde estamos, en este caso con la salud bucal. Los pulmones igual tienen su propia microbiota, la cual es sumamente compleja y que son bacterias que han logrado ir superando dificultades como la aspiración, la tos, la función de los cilios pulmonares que tienden a sacarlo y que han logrado colonizar ya adecuadamente todo lo que son los pulmones. Y las bacterias más importantes a nivel pulmonar son los bacteroidetes, los firmicutes, la proteobacteria y la actinobacteria. ¿Ya? Esta es responsable de la tolerancia inmune que va a proteger al huésped de una respuesta inflamatoria no deseada
y pues tienen una función sumamente interesante. Ya vamos a pasar ya porque los míos ya un poquito cansados. La piel igual es la misma historia, es una gran cantidad de bacterias que la colonizan, ya, y pues también es importante para mantener una salud adecuada en nuestra piel. Ya puede ser causa de diversas patologías y bueno, pues el rol de la microbiota es un rol muy amplio, es un rol muy importante. Tenemos que considerar que en cada parte del cuerpo tenemos algún germen con el cual, pues si no estuviera ahí, nos estaría llevando la tristeza. En realidad, cuando hablamos de microbiota o de microbioma, generalmente hacemos referencia al microbioma intestinal, porque de todos los sitios donde tenemos microbiota, tal vez es el lugar más importante, ya, por todo lo que pasa ahí adentro, como vamos a ver. Este microbioma tiene funciones a nivel gastrointestinal, como el almacenamiento de grasa, el balance energético, ya. También tiene o ayuda a ejercer la función de barrera. Recuérdense que el epitelio intestinal, cuando la microbiota se modifica, pues va perdiendo esa función de barrera y se vuelve más permeable a todos los solutos que están ahí adentro, tanto del lado del intestino como del lado de fuera de los intestinos. También el microbioma intestinal se relaciona con una serie de circuitos a nivel del sistema nervioso central, ya, que contribuyen a la inflamación de bajo grado. Se ha observado que dietas como las dietas modernas, ricas en carbohidratos, comida chatarra, etcétera, etcétera, pues lo que van a hacer es favorecer un estado pre o proinflamatorio de bajo grado, que lo mantenemos, y que esto va a llegar al cerebro y que no nos damos cuenta muchas veces, por ejemplo, cuando tratamos la depresión, de que en realidad nos estamos enfrentando a un problema inflamatorio que llegó al cerebro a través del intestino, y que esta inflamación, si no le damos un antiinflamatorio, no se va a curar por más antidepresivos que le demos. Uno va a pasar tomando antidepresivos el resto de la vida. Pues ese estado inflamatorio afecta no solo el cerebro, no solo el intestino, sino que todo el cuerpo. También modifica la reactividad al estrés, también modifica, favorece diferentes tipos de comportamiento, favorece la conducta. También tiene relaciones con el sistema nervioso autónomo a partir o a través del nervio vago del sistema nervioso entérico, ya donde facilita o participa en procesos inflamatorios en la reactividad al estrés, la conducta. Muchos de ustedes han oído hablar del segundo cerebro que todos tenemos en el estómago, de cómo sentimos las emociones en la parte del vientre, y es precisamente porque el sistema nervioso entérico está formado más que todo por ganglios, pero que sí se comunica con el sistema nervioso central. También es un centro de procesamiento de emociones, y en todo esto pues está involucrada la microbiota. Y por supuesto el sistema inmune. Cada vez que hablamos de inflamación tenemos que hablar precisamente del rol que desempeña el sistema inmune. El problema es que esto tiene que estar en equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, viene la enfermedad. Si el equilibrio se mantiene, pues estamos felices y contentos todos. Estas alteraciones en el eje de la microbiota del intestino y el cerebro juegan un rol esencial en el desarrollo de trastornos mentales, y como todos sabemos, el sueño y muchos de los trastornos del sueño
son trastornos mentales. No hablo de las apneas, por ejemplo, que aquí nos va a hablar, pero sí, por ejemplo, del insomnio temprano, de los trastornos del ritmo circadiano, de una serie de trastornos del sueño que están muy relacionados con nuestra salud mental. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, el microbioma no solo va a afectar o va a intervenir sobre lo que son las funciones metabólicas, gastrointestinales, inmunitarios, sino que también, por supuesto, regula el sueño y los estados mentales. Es decir, regula enormemente nuestra calidad de sueño. Desde que estábamos en la edad de piedra hasta el presente, ha habido o hemos estado sometidos a un ciclo diario de luz y oscuridad que ha determinado no solo nuestra manera de vivir, sino incluso nuestra forma de alimentarnos. Este ciclo de luz y oscuridad es un ciclo que dura aproximadamente 25 horas. El ciclo circadiano es de 25 horas. ¿Por qué? Porque no este ciclo circadiano no va de acuerdo al movimiento de rotación de la Tierra, sino que el movimiento de rotación de Marte. Y por eso hay un peludo en Discovery Channel que sale diciendo que todos somos hijos de los marcianos. No me acuerdo cómo es que se llama, un griego, ya, que son parte de los argumentos que ellos usan. Es decir, el ritmo circadiano no es de 24 horas. Y nuestro cuerpo se acostumbró, a través de la evolución, a usar señales en el entorno para ajustar ese reloj central que se encuentra en el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Que es el reloj circadiano que manda la señal a todos los relojes periféricos. Estas señales son los Cyberts, que son, por ejemplo, el canto de los pajaritos a las 5 de la tarde, la disminución de la temperatura ambiente en 1 grado aproximadamente, ¿ya? Pero el más importante de todos los Cyberts es la luz, ¿ya? Después de las 5, la intensidad de la luz baja. El problema es que venimos los humanos a crear los focos, ¿ya? Y ahí empezaron nuestros trastornos del sueño. Ya, cuando creamos la luz, nos empezamos a complicar el sueño. Y el problema es que este ciclo circadiano no solo determina la hora de acostarnos y de despertar, sino que hay aproximadamente 50, no hay endocrinólogos, acá no ha venido el doctor Girón, aproximadamente 50 hormonas que dependen para su liberación de este ritmo circadiano. Ya entre ellos se encuentra el cortisol, la adenocorticotrófica, hormona del crecimiento. Hay una gran cantidad de hormonas que dependen de este ciclo para su liberación. ¿Ya? Entonces, cuando no tenemos un ritmo circadiano adecuado, pues vamos a tener una serie de manifestaciones que van a trascender nuestros problemas para dormir o no dormir adecuadamente. Además, la calidad de sueño influye en nuestras preferencias dietéticas. Hay estudios que han demostrado que después de una noche de no dormir, voy a tener más apetencia por los dulces y por las grasas. ¿Ya? Es decir, está muy relacionado el sueño con el incremento de peso. ¿Ya? El genoma, nuestro grupo de genes, fue evolucionando precisamente entonces en ese periodo en el cual durante un tiempo fuimos cazadores y luego nos convertimos en recolectores, y toda esta información que se ha venido acumulando pues es lo que determina hoy en día nuestro acervo genético de la actualidad. Y en este acervo, pues francamente los carbohidratos no tienen mucho que hacer, pero es la base de la dieta nuestra. Casi todos
comemos solo carbohidratos, harinas, tortillas, frijoles, esto que lo otro, ¿ya? Y eso genéticamente no estamos muy preparados como para manejar todas esa gran cantidad de calorías, ¿ya? Este proceso también fue definiendo cómo nos comportábamos cuando había abundancia de caza, cuando había abundancia de alimentos y cuando había escasez. Entonces el cuerpo aprendió a almacenar energía. El problema es que la energía la almacena como grasa. ¿Ya? La energía esta de los carbohidratos se va para la barriga. Ese ayuno precisamente prolongado, estos periodos, provocaban estrés metabólico que precisamente aumentaba la demanda de estrés, la demanda de alimentos y la búsqueda de vías que nos permitiesen extender estos periodos en los cuales podríamos almacenar alimentos. Desafortunadamente, con la industrialización vienen una serie de alimentos que no son sanos, ¿ya? Sino que basados muchos en azúcares, en carbohidratos, en esto y en los otros. Y entonces ya no solo aparecen los trastornos del sueño, sino que viene la diabetes, la obesidad y todas estas otras complicaciones producto de nuestra forma de alimentarnos. Ya el cuerpo y nosotros necesitamos entonces no solo de una alimentación adecuada, sino de un ejercicio adecuado y un equilibrio entre el consumo energético y el gasto energético. Desafortunadamente los estudios en este sentido son limitados, nos hace falta bastante evidencia para obtener toda la información que nos gustaría tener. Muy recientemente se ha puesto de moda el ayuno intermitente, ya para lo que es bajar de peso. Ya se supone que esto estimula la autofagia y otros procesos. ¿Ya? El problema es que sí funciona, es excelente, ayuda a bajar de peso, pero todavía no tenemos evidencia científica que nos diga cómo vamos a combinar el ayuno con el ejercicio. Porque muchas veces esto nos puede meter en problemas también. ¿Ya? Entonces hace falta información que nos ayude a entender cómo se combina adecuadamente el ayuno intermitente y todas este tipo de dietas con el ejercicio. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida y por lo tanto una mejor calidad de sueño. El hecho es de que el ayuno intermitente, pues bueno, es prácticamente hoy en día es casi como todo el mundo lo receta, ¿no? Es decir, todo el mundo lo sugiere como la dieta cetogénica. Hay bastante evidencia de que ayuda, pero todavía no tenemos idea de cuáles son los alcances y cuáles son sobre todo los límites del mismo a la hora de combinarlo con el ejercicio físico. ¿Ya? En una gran cantidad de documentación cada vez más prominente, porque antes al sueño no le dábamos la importancia que le damos. Yo me acuerdo, y no sé, los que tengan más o menos mi edad, cerca de los 90 años, se acordarán que en la 1 nos hablaban de sueño, pues. Ya, es decir, pasaba uno de largo y el sueño sí está ahí, ¿va? Uno duerme, pero no teníamos idea, no era una materia de estudio, de pregrado, mucho menos de posgrado. Yo soy psiquiatra y en mi formación no recibí mucho de sueño, me metí en ese rollo después porque me llamaba la atención. El hecho es de que la calidad de sueño está directamente involucrada con nuestra salud mental. La calidad de sueño puede determinar factores como la probabilidad de que me deprima, el aparecimiento de ansiedad, algunos cambios conductuales. Hay estudios que demuestran que las personas con sobrepeso tienen un rendimiento cognitivo mucho menor
que las que no tienen son 10. Es decir, hay una gran cantidad de información que nos demuestra que es preferible estar un poco flacos y no un cachito pasados, porque tenemos problemas. Y encima de eso, si empezamos a asociar el sobrepeso con la diabetes, ya nos imaginamos todas las cosas. El sueño, algunos dicen, bueno, voy a empezar a tomar melatonina para dormir. Es un error porque la melatonina no da sueño, la melatonina no es para dormir, sino que solo es para sincronizar el reloj biológico y depende de dos hormonas. La melatonina, por un lado, que determina el tiempo de sueño, y las orexinas determinan el tiempo del despertar. Ya en la noche empiezan a subir tipo 5 o 6 de la tarde los niveles de melatonina, llegan al máximo y comienzan a bajar hasta como a las 12 de la noche y empiezan a subir los niveles de orexina que llegan al máximo tipo 5 o 6 de la mañana para que nos despertemos, y es la base ahorita de un grupo de medicamentos que viene para controlar el sueño, que son orexinérgicos, ya no son los hipnóticos clásicos, sino este nuevo grupo de medicamentos. ¿Ya? Y en todo esto, obviamente, el tipo de alimentación, la nutrición que yo tenga va a tener un rol sumamente importante, no solo en que logre dormir, sino que tenga una buena calidad de sueño. Y la función digestiva definitivamente tiene un rol extremadamente valioso entre el sueño, porque este estrés fisiológico que genera la ausencia o la presencia de alimentos en el estómago va a modificar precisamente los ritmos circadianos y también me va a provocar problemas con mis emociones. ¿Ya? Estos patrones de sueño se van a activar con la permeabilidad intestinal, y de hecho una de las causas que mucha gente argumenta que le impiden dormir adecuadamente son molestias gastrointestinales, pirosis, reflujo, etcétera, 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 que están íntimamente relacionadas con el tipo de alimentación que estamos teniendo. ¿Ya? Esta desalineación o esta disrupción o esta ruptura del reloj circadiano pues va a generar una serie de alteraciones que están bien definidas. Por ejemplo, hoy en día lo vamos a ver los que tienen hijos chiquitos, por ejemplo, la fase de sueño retrasada, que son chicos que se acuestan tarde porque están jugando en el celular o en la compu, pero se tienen que levantar a las 3 de la mañana porque pasa el bus para llevarlos al colegio. Entonces llegan al colegio a dormirse en las primeras clases, que no pueden poner atención, les hizo falta el sueño. De hecho, cuando uno no duerme, está más irritable, cuando uno no duerme, tiene más déficit cognitivo, cuando uno no duerme, comete más errores en el día a día. Y todo esto está genéticamente determinado. Hay un grupo de genes que se llaman clock y period que están en interacción y son los que van a determinar estos patrones circadianos y estos momentos en los cuales pues, se va a dar el momento adecuado para que vayamos a dormir. La microbiota entonces, la microbiota intestinal sobre todo, va a participar en la formación de una gran cantidad de neurotransmisores. También va a favorecer el aparecimiento o la activación de las cascadas inflamatorias a través de las citoquinas. ¿Ya? Va a producir metabolitos como la serotonina, la dopamina, el GABA. Está también relacionado con los ácidos grasos de cadena corta y con la melatonina. Y todos estos actúan sobre el sistema nervioso entérico, sobre el nervio vago, y afectan la calidad del sistema nervioso central
y esto se puede manifestar con insomnio. Para no hacerles muy larga la noche, hay una serie de cosas que estas son las bacterias más o menos que vamos a tener modificadas en situaciones de estrés, y el problema no es la cantidad, sino que es cuáles son los porcentajes, la forma en que están distribuidas estas bacterias, lo que va a determinar que tengamos un estado saludable o no. Algunas pues se van a alterar solo con cambios en el estado anímico, etcétera, etcétera, etcétera. Les quería mostrar algo ya para finalizar, porque es mucho Ok. Acá. Estas alteraciones en la microbioma incluso pueden desencadenarnos problemas de sueño tan importantes como el síndrome de apneas e hipopneas del sueño. Ya estos disminuyen la producción de ácidos grasos de cadena baja, elevan el nivel de patógenos, y estos cambios nos pueden llevar a favorecer la fisiopatología que desencadena la apnea e hipopnea obstructiva del sueño, que en realidad debería ser considerada una emergencia médica, porque en una apnea de sueño uno se puede quedar. Ya de hecho hemos hablado en una serie de oportunidades con el doctor de Cova sobre la necesidad de hacer estudios de sueño, por ejemplo, en pilotos de autobuses, en traileros, toda esta gente que está teniendo accidentes, porque lo más probable es que no están teniendo una calidad de sueño adecuada y se están durmiendo en las carreteras y provocando tanta mortandad de gente. Este es un estudio que se hizo en una muestra de 93 pacientes con síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Y tal vez lo importante es que destacó la relación tan importante que existe entre esto y la microbiota a nivel de la homocisteína y a nivel de una serie de mediadores que van a favorecer o a desfavorecer el aparecimiento de este tipo de situaciones. ¿Ya? Hay una moda creciente por lo que se le está llamando la psiquiatría nutricional, es decir, cada vez hay ciertos esfuerzos. En realidad, desde mi punto de vista, yo creo que todavía no estamos preparados, que falta mucha información al respecto, falta mucho que escribir, mucho que leer, porque podemos meternos en problemas al modificar la microbiota, al modificar los entornos estos que deberían de ser favorables, y esto pues, podría generar más problemas que soluciones. ¿Ya? Básicamente es lo que tenía preparado. He quitado algunas cosas, sobre todo algunas cosas relacionadas con la genética, porque no quiero que el doctor me regañe. ¿Ya? Es decir, que solo lo iban a hacer largo, pero creo que la parte práctica pues está en alguna medida cubierta. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, un testimonio. Doctor, diga. Álvaro, excelente conferencia. Nos has dado una cátedra a todos nosotros acerca de lo que está sucediendo hoy. Para los que no me conocen, yo me llamo Estuardo Vélez, yo hago cirugía laparoscópica avanzada y hago cirugía bariátrica y metabólica. Y yo esto lo veo todos los días. Y estamos viendo a través de la cirugía bariátrica y metabólica cómo la microbiota intestinal cambia. Bacteroidetes y Firmicutes son las dos principales bacterias que están relacionadas con esto. El hecho de que la comida no pase por el duodeno al efectuar un bypass gástrico, por así decirlo, hace que el nivel de bacterias
se modifique completamente. Hay tantas cosas que hay que hablar en eso, sobre todo yo quisiera hacer énfasis en lo que es la obesidad y el síndrome metabólico. Y esto tiene una relación completamente importante con esto, porque somos lo que nos comemos. Tú ya lo dijiste que la microbiota es como nuestra huella dactilar, cada uno de nosotros, aunque yo tenga a mi esposa, ella tiene su microbiota, yo tengo la mía, comemos lo mismo, nos besamos y etcétera, interactuamos, pero cada quien tiene su microbiota. O sea, yo sí quiero agradecerte porque es una cátedra la que nos has dado. Gracias. Yo veo el esfuerzo que has hecho al preparar esto, porque yo ya estudié esto y aquí está todo, no hay ninguna objeción. Yo creo que el material está muy bonito. Esto está yendo de una conferencia magistral en un congreso. Gracias. Gracias. Muy amable. Yo también le quiero dar gracias al doctor. Yo soy de hecho testigo del esfuerzo en tratar de sintetizar y demostrar una parte de la información, porque sé que la información es mucho más grande, ¿verdad? Pero el esfuerzo es claro. Yo creo que ahora vamos a empezar a leer probióticos a los países colombianos. Entonces, operemos los hombres. Entonces, de verdad, muchas gracias, doctor, por su tiempo. ¿Verdad? Doctor. Me llamó mucho la atención porque yo he tenido algunas experiencias con ancianos que no duermen, ¿verdad? Y cada día es más la ingesta de derivados de las benzodiazepinas para que los pacientes duerman, cuando se ha demostrado que estos medicamentos no los duermen y les van aplanando más su cerebro por utilizar